día, alumnos. El día de hoy vamos a revisar el contenido de la materia de orientación educativa 3 que corresponde a tercer semestre. Espero que esto ayude a aclarar algunas dudas con respecto a los temas. Igual cualquier duda saben que se pueden comunicar conmigo. Primero que nada vamos a revisar, aquí está el contenido de los 3 bloques que se revisan durante el semestre. En este caso vamos concretamente a revisar el bloque número 3. Violencia. Algunos de los temas que vamos a ver aquí son la clasificación de la violencia, cuáles son los factores internos y externos de la violencia en adolescentes, el acoso escolar, mejor conocido como bullying, y la violencia en el noviazgo. Comenzamos entonces a hablar acerca de la violencia. Y primero que nada entendemos que es un fenómeno sumamente difícil y complejo, cuya conceptualización no puede tener exactitud científica. Esto es algo muy común que pasa, sobre todo en las ciencias sociales. Los conceptos son un poquito complejos y difícil de establecer un solo concepto. ¿A qué me refiero? Normalmente encontramos que para una sola cosa o para un solo concepto hay varias definiciones. Entonces, realmente esto es algo que pasa muy comúnmente cuando hablamos de temas que tienen que ver con la apreciación. Es decir, cuando hay algo que puede que para una persona sea una cosa y que para otra persona sea otra, desde ese momento el concepto se vuelve muy difícil. ¿A qué se refiere más concretamente? Cuando alguien habla acerca de violencia, vamos a decir, es que tú estás siendo muy violento conmigo. Entonces, ¿por qué dices? No, pues es que me estás hablando muy feo, vamos a decir. El hablarte feo se convierte en algo que tú estás apreciando, en algo que tú estás percibiendo, pero probablemente es difícil para otra persona que perciba lo mismo que tú. Entonces, mientras que para ti está siendo violento, a lo mejor para otra persona que lo está viendo no es un comportamiento violento. Entonces, parte de este tipo de cuestiones es lo que hace que sea complejo el conceptualizar la violencia, ¿no? Entonces, básicamente, para fines de la clase vamos a tomar la definición que establece la Organización Mundial de la Salud y se define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Básicamente, esta definición de la Organización Mundial de la Salud es muy completa, pero al mismo tiempo es muy general. Vamos a analizarla parte por parte. Primero que nada nos dice que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, y aquí hace de manera inmediata dos aclaraciones. La primera, que para que sea considerada violencia tiene que ser deliberado. ¿Qué quiere decir? La persona que ejerce la violencia tiene que saber que está ejerciendo ese tipo de violencia o que está de alguna manera imponiendo ciertas cosas. Y la segunda es que puede ser por medio de la fuerza física o por medio del poder. Como lo vamos a ver más adelante en las clasificaciones, una de ellas directamente ligado a cosas físicas, a cosas que son fáciles de ver, el otro ligado a cuestiones psicológicas que tal vez son un poco más difícil de alguna manera identificarlas. Después dice que ya sea en un grado de amenaza o efectivo. Aquí, nuevamente, vamos a diferenciar que este concepto abarca cuando se está haciendo esto, cuando se está ejerciendo o se está usando deliberadamente la fuerza o el poder para someter a una persona, ¿sí? Cuando se está haciendo directamente o cuando se amenaza con hacerlo. Es decir, ambas entran dentro de esta definición. Luego, ¿contra quién? Aquí puede ser contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo de personas, ¿sí? Aquí básicamente pues lo abarca todo en cuanto a quiénes son los que la están padeciendo. Y por último, habla de que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. ¿A qué se refiere con esto? Aquí es donde nos dice que también una parte importante para que sea considerado violencia es que las consecuencias de haber ejercido esa violencia
traigan consecuencias negativas a la persona o traigan efectos negativos, por ejemplo, lesiones, muerte, daños psicológicos, ¿verdad? Son algunas de las características que debe tener el fenómeno que se está analizando para poder ser considerado violencia. Esto de acuerdo a la OMS. También abajo nos hace la aclaración de que esta definición comprende la violencia interpersonal, que ya dijimos que es la que es ejercida hacia uno mismo, o sea, el comportamiento suicida y autolesivo y los conflictos armados. Y aquí, por último, ¿verdad? Vemos la amplitud de este concepto, desde una persona haciéndose daño hasta un conflicto armado o mejor dicho también algún tipo de guerra, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la violencia abarca una gran cantidad de cosas y vamos a ver más adelante exactamente qué es lo que abarca. En cuanto a su clasificación, la violencia tiene varias clasificaciones. Esta es la que vamos a trabajar para la clase. Es una muy sencilla en donde se divide en tres. Primero, la violencia física, que tiene que ver con agresiones que se ejercen con las manos o algún tipo de objeto y o arma y suelen dejar huellas externas en la persona agredida. Aquí se empieza a ver que este tipo de violencia es mucho más evidente. ¿Qué quiere decir? Es fácil de identificar. Cuando una persona está atacando a otra con las manos, con un objeto, con un arma, con una herramienta y le deja lesiones o huellas externas, ahí estamos hablando concretamente de violencia física. Y también, obviamente aquí nos señala que por esto pueden ser percibidas objetivamente por otros. ¿Qué quiere decir con esto? Si alguien nos golpea de la nada, no sé, en la calle, en la escuela, donde sea, y nosotros vamos y levantamos una denuncia, pues es evidente que nosotros fuimos golpeados, fuimos violentados, ¿sí? Entonces ahí, pues obviamente otra persona puede constatar que nosotros sufrimos ese tipo de violencia. Y aquí los ejemplos son empujones, patadas, golpes, ¿verdad? Todo ese tipo de violencia que conocemos más clásicamente por violencia física, ¿no? Después tenemos en esta clasificación la violencia sexual, que son aquellas acciones que se ejercen mediante presiones físicas o psicológicas que pretenden imponer una relación sexual no deseada mediante intimidación. ¿Aquí a qué se refiere? Cuando una persona emprende este tipo de acciones y trata mediante presiones físicas, y esto de las presiones físicas es concretamente lo que nosotros entendemos como una violación, es decir, que físicamente está obligando a otra persona a tener una relación sexual que la otra persona no quiere. Pero también habla de presiones psicológicas. ¿Y qué tipo de presiones psicológicas? Aquí es donde podemos ver nosotros amenazas. Aquí es donde podemos ver nosotros que una persona presiona psicológicamente, digamos, a su pareja incluso. Muchas veces cuando hablamos de un violador, por ejemplo, que todos en algún momento lo hemos escuchado, y lo que te imaginas, no sé, es una persona desaliñada, es una persona, no sé, violenta, una persona agresiva, ¿no? Eh, que está nada más ahí buscando a ver a quién agrede, ¿no? Pero realmente, incluso tal vez la pareja sea quien puede ejercer este tipo de violencia, cuando tú no quieres hacer algo y esa persona de alguna forma te obliga, ya sea física o psicológicamente. Y esto es nada más un ejemplo, pero realmente el terreno de la violencia sexual pues abarca más cosas. También aquí nos dice que la violencia sexual abarca el sexo mediante coacción de cualquier tipo, es decir, que de alguna manera está siendo obligado, y aquí nos pone de ejemplos la mutilación genital femenina, que es cuando se amputa el clítoris, y las inspecciones para comprobar la virginidad, ambas cosas que desgraciadamente muy seguramente siguen pasando hasta hace no mucho tiempo. Todavía era algo muy común esta parte de la mutilación genital, sobre todo en ciertas costumbres de ciertas regiones en particular, por allá de Asia, África, algunas incluso con un contenido religioso, ¿verdad? Donde no se considera que la mujer tenga derecho a sentir placer y entonces en ese momento pues se está violentando el derecho de la mujer a tener una vida plena, ¿no? Y las inspecciones para comprobar la virginidad, que pues realmente es nuevamente establecer el valor de una persona con referencia en cuestiones sexuales y pues realmente esto es algo que no es válido, ¿no? Entonces,
la violencia sexual, si nosotros podemos apreciar de alguna manera, no es nada más el hecho de obligar a alguien o ser obligado por alguien a tener relaciones sexuales, sino que implica todo lo que tiene que ver con una sexualidad, ¿verdad? Y que de alguna forma está siendo obligada a hacer algo que no desea o de alguna manera está siendo presionado, ya sea física o psicológicamente, para hacerlo, aunque no sea en ese momento lo que quiere. Entonces aquí pues encontramos una de esas clasificaciones. Luego, por último, el punto de la violencia psicológica se trata de una forma de maltrato que es más difícil de percibir o detectar que la violencia física. Supone amenazas, insultos, humillaciones, desprecio y desvalorización. Aquí vamos a comparar y tan solo en el concepto nos marca esta diferencia que existe entre la violencia física y la violencia psicológica. La violencia física, ya dijimos, es fácilmente comprobable de manera objetiva por otra persona, mientras que la violencia psicológica es muy complicado. Esto precisamente porque no hay un daño, digamos, que sea evidente. Todo es una percepción, es percepción de la persona que está siendo agredida. Entonces, quizá nuevamente para una persona puede ser una gran agresión, puede ser una ofensa, una amenaza, un insulto, una humillación muy grave, mientras que para otra puede que no sea así. Entonces, por esto la violencia psicológica pues es un poco más difícil de comprobar, ¿verdad? Es más difícil de detectar. También nos dice que dentro de esta categoría podrían incluirse otros tipos de violencia dirigidos a provocar sufrimiento psicológico en la víctima, utilizando coacciones, amenazas y manipulaciones para lograr sus fines, y estos ejemplos concretamente son la violencia económica y la violencia social. Aquí hay otras clasificaciones donde en lugar de estas tres ponen 5 clasificaciones, una de ellas precisamente la violencia económica y la otra la violencia social. En esta clasificación que vamos a usar solamente hay estas tres y estas dos se van a tomar en cuenta dentro de la violencia psicológica porque al fin de cuentas el objetivo de estas dos es provocar este sufrimiento psicológico. Entonces realmente esta definición las englobaría también y aquí vamos a poner más ejemplos. Aquí sería en el caso de la violencia económica el caso que quizá hayamos visto en algún punto que es de una pareja, vamos a decir, que nada más el hombre trabaja, la mujer está en casa, una situación muy tradicional, no sé, de épocas anteriores, ¿verdad? Y que aún sigue pasando y no tiene nada de malo. ¿Dónde viene lo malo? Cuando a lo mejor la persona que está aportando el dinero, que está manejando el dinero, presiona a la otra persona para que haga cosas que no quiere por medio del dinero. Cuando el dinero o el satisfacer ciertas necesidades se toman como un medio para poder presionar a la otra persona, en ese momento se convierte en violencia económica, visto de una forma muy simple. Por el otro lado, la violencia social, aquí es donde encontramos fenómenos que muchas veces nosotros a veces ni siquiera consideramos violencia. Por ejemplo, la conocida ley del hielo. Cuando todo un grupo o un grupo de personas digamos la pareja, ¿verdad? Deja de hablarle a alguien, vamos a decir, en el salón de clases, vamos a decir que en el salón de clases hay una persona que hace algo que no le parece a la mayoría y entonces, hey, no hay que hablarle a tal persona porque hizo esto. Y todos, no, que sí, que no sé qué. Entonces, en ese momento llega esa persona al salón y nadie le habla, nadie le dice nada, todos se hablan entre ellos, pero a esta persona no le hablan y entonces de alguna manera la marginan de ese grupo. Entonces, al esta persona ser excluida de esta forma del grupo, pues obviamente esto le va a traer un sufrimiento psicológico y este sufrimiento psicológico, ¿verdad? Viene por una cuestión social y entonces aquí entraría en el terreno de la violencia social, pero como ya lo dijimos, el efecto o lo que causa es un sufrimiento psicológico y por ende es clasificado dentro de este tipo de violencia. Y muchas veces este tipo de cosas ni siquiera pensamos nosotros que entre en esta categoría, pero definitivamente entra, es muy común y también sus efectos pues son muy graves para la persona que los está sufriendo. En el siguiente tema, que tiene que ver con los factores internos y externos de la violencia en adolescentes, vamos a encontrar algunas causas o algunas cosas que pasan y que llevan a que un adolescente caiga en conductas violentas, ya sea como agresor o como víctima.
Primero que nada, vamos a revisar los factores internos. El primero de los factores internos son las características personales y familiares. Y aquí como primer punto, no me gustaría que tomáramos esto como una generalidad, ¿verdad? Que dijéramos que en todas las familias existe violencia, pero es muy probable que en muchas de las familias, ¿verdad? Existe algún tipo de violencia que a veces ni siquiera sabemos que existe ese tipo de violencia y otras veces lo normalizamos. ¿Qué quiere decir? Decimos, no, pues es que a mí así me crió mi mamá, así me crió tu abuela y así han sido las generaciones, ¿no? Una tras otra, de esta forma. Entonces, muchas veces sí son conscientes de que es violencia, pero de alguna forma como que se justifica diciendo que eso funciona, ¿no? Y es respetable. Cada quien puede decidir, son los hijos de cada quien, es el estilo de crianza que cada padre elige. Pero, pues precisamente a veces se hacen esta pregunta, ¿no? Y es que, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué violencia en la escuela? ¿Por qué violencia en la calle? ¿Por qué violencia en todas partes, ¿no? Entonces, una de las explicaciones, pues es que desde la familia, ¿sí? Se van aprendiendo las conductas violentas. El siguiente punto nos dice que también cuando los niños están expuestos a la violencia o carecen de normas y límites de convivencia, pueden aprender a ver el mundo como si todo existiera en dos papeles, agresor y agredido. Percepción que puede llevarlos a legitimar la violencia al considerarla como la única alternativa de convivencia. Y aquí es algo que nosotros podemos ver muchas veces, pero que no lo identificamos como tal. Cuando un niño, y nosotros vamos a imaginarnos, no sé, al primito, al hermanito, a quien sea, nosotros vamos a ver cómo se comporta. Y esos niños muchas veces no les ponemos ciertos límites o no les enseñamos que existen ciertas normas que deben acatar. Y entonces, como ellos crecen sin saber o sin entender cuáles son estos límites, muchas veces cuando crecen batallan mucho. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a seguir lo que otras personas les dicen. Y realmente vivimos en una sociedad, o sea, hay que voltear a nuestro alrededor, vivimos en una sociedad llena de reglas, llena de leyes, llena de códigos de comportamiento y llena de límites. Entonces, cuando una persona no se adapta a estos límites, pues es cuando de alguna forma empieza a desobedecer las reglas y empieza a ver todo como el agresor y el agredido, que quiere decir eh, un simple o golpeo yo o me golpean a mí, o hago yo o me hacen a mí. Y todo esto pues va llevando, ¿verdad?, a que una persona poco a poco vaya cayendo cada vez más en la violencia. Entonces, este es uno de los factores más importantes, que desde la familia hay muchas conductas violentas y el otro, que no se establecen límites o no se establecen normas claras de convivencia y esto va a provocar que estos niños, ¿verdad?, desarrollen ciertas conductas violentas o ciertos comportamientos violentos al no poder acoplarse con las reglas y al no saber que existe una manera de convivir sin necesidad de ser agredido ni de agredir a otras personas. Otro de los puntos es cómo pueden ser los adolescentes violentos. Y aquí pues vamos a hablar acerca concretamente de la adolescencia, que la adolescencia es una etapa que de por sí es muy difícil, es una etapa donde estás conformando tu identidad, donde estás creciendo, donde te acercas cada vez más a la vida adulta, muchas responsabilidades, muchas decisiones importantes. Visto desde cualquier punto de vista, la adolescencia es una edad difícil. Y aquí hay ciertas características que favorecen. Por ejemplo, los adolescentes suelen no ajustarse a las normas, no porque no hayan sido claras, sino porque también están probando qué tanto van a obedecer esas normas, porque acordémonos que están formando todavía el criterio que van a tener de adultos. Entonces estás probando si te funciona el obedecer esas reglas. Entonces muchos adolescentes tienen problemas para poder obedecer estas reglas. Por lo general son impulsivos. Aquí también tienen que ver un poco las hormonas o un mucho, ¿verdad? Donde muchas veces no piensas las cosas, simplemente lo haces, o sea, actúas de forma impulsiva. Intolerantes e inconformes, ¿verdad? Porque como les digo, al estar en esta edad difícil, pues obviamente hay muchas cosas que no te parecen justas, te estás enfrentando a cosas que te dan miedo, entonces todo esto pues es como un caldo de cultivo perfecto para desarrollar comportamientos violentos. Generalmente suelen provocar disturbios y en ocasiones suelen actuar amenazando a sus compañeros, llegando a participar en peleas.
agrediendo físicamente por medio de golpes o con algún objeto y pudiendo causar daño físico al mismo o a otras personas. Y aquí el clásico ejemplo son las peleas que se tienen en la escuela o fuera de la escuela. Desgraciadamente sigue siendo muy común que de pronto hay dos personas que tienen sus conflictos y en lugar de tratar de arreglarlos, ¿verdad? Lo que se hace es recurrir a la violencia, ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos son muy comunes en la secundaria y en la preparatoria. ¿Por qué? Porque curiosamente los adolescentes, por todas estas razones que ya vimos, pues son como muy fácilmente llevados hacia la violencia por todo esto que están viviendo. Siguiente punto es qué causa un comportamiento violento en el adolescente y aquí tenemos 3 puntos muy concretos. Número 1, el temperamento. En ocasiones el adolescente se convierte en una persona violenta por no haber controlado desde la infancia un temperamento que tiende a la violencia. ¿A qué nos referimos con el temperamento? El temperamento es esta manera de ser que nosotros tenemos antes de que se desarrolle una personalidad. ¿Qué quiere decir? Aun cuando todavía somos muy pequeños, desde que nacemos prácticamente, hay cierta tendencia que nosotros podemos diferenciar. Por ejemplo, hay un bebé que desde que nace llora y llora y llora y llora y llora más fuerte y nada más algo no le parece y llora, pero llora de una manera desesperada, ¿no? Y tenemos del otro lado algunos bebés que desde que nacen prácticamente no lloran, prácticamente no hacen ruido, incluso casi no se mueven. ¿Qué quiere decir? Aún cuando todavía no hay una personalidad, un carácter, ya hay un temperamento, que es esta parte de ser muy activo o muy calmado, muy gritón o muy callado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, quiero explicarme con respecto al temperamento, que es este carácter o esta manera de ser que tenemos, pero que eso nos acompaña desde muy pequeños. Va a haber gente que desde chiquitos les dice, no, tú eras bien vago, ¿no? Y andabas de allá y para acá, y de allá para acá, y de allá para acá. Y entonces con el tiempo tú aprendes que hay lugares donde tú tienes que estar calmado. Por ejemplo, en la escuela, cuando estás en clase, no puedes estarte trepando en las bancas, ¿no? Entonces, entender que hay lugares donde tienes que comportarte de cierta manera es de alguna forma controlar ese temperamento. Entonces, si un adolescente no controla este temperamento, puede llevarlo hacia la violencia. El segundo es el consumo de sustancias y aquí, pues obviamente, muchas de estas sustancias lo que hacen es actuar directamente sobre la parte del cerebro que nos ayuda a tomar buenas decisiones, ¿no? Visto desde una perspectiva muy simple, cuando una persona consume drogas, sobre todo aquí nos menciona el alcohol, ¿verdad? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y entonces lo que hace pues es que nos desinhibe. ¿Qué quiere decir? Que cosas que normalmente no haríamos sobrios, cuando una persona está alcoholizada, pues sí lo hace. Ahora sí que como dicen a veces, se le hace fácil, ¿verdad? O se siente animado para hacerlo y entonces esto pues también puede llevar hacia la violencia. Y por último habla de los problemas psicológicos, que se refiere a cierto tipo de factores en particular donde una persona puede a lo mejor no saber que tiene algún trastorno psicológico y que eso está afectando su personalidad y por eso esta persona se está comportando muy, muy irritable, digamos. Y aquí puede ser que a lo mejor algún adolescente pasa por una pérdida y no maneja bien su proceso de duelo, ¿verdad? Y esto provoca que esté de una manera reaccionando de una forma muy violenta. Entonces, todos estos factores contribuyen, no porque todos pasen al mismo tiempo, que hay veces que sí, pero cada uno de estos factores va como que aportando un poquito y a la hora de llegar al límite, pues entonces el adolescente explota, se comporta de manera violenta y eso es precisamente lo que nosotros queremos ver en este punto. Cuando hablamos de los factores externos, ¿verdad? Hablamos concretamente del entorno social, es decir, el medio en el que los adolescentes se desarrollan.
Y aquí determinadas actitudes y creencias existentes en nuestra sociedad hacia la violencia y hacia los diversos papeles y relaciones sociales en cuyo contexto se produce una decisiva influencia en los comportamientos violentos. ¿Y a qué se refiere esto? Muchas veces escuchamos expresiones como si te pega, devuélvele el golpe más fuerte. Y esto, de alguna forma, hasta es socialmente aceptado. Es más, si tú no devuelves el golpe, tú eres el que eres criticado severamente por dejarte, ¿no? Entonces, hay una cultura detrás de estas frases, detrás de este pensamiento, hay una cultura que está favoreciendo a la violencia, que nos premia cuando somos violentos porque nos estamos defendiendo y nos castiga cuando no somos violentos porque entonces somos unos dejados y todo el mundo va a pasar por encima de nosotros. Entonces, tenemos que identificar que la violencia siempre nos va a traer consecuencias negativas, porque aun cuando nosotros ganáramos, entonces nosotros nos estamos convirtiendo en el agresor, ¿sí? Estamos convirtiéndonos en el agresor que a lo mejor no te agreden a ti, pero tú eres el que le está causando un daño a otras personas y eso a la larga pues obviamente te va a traer consecuencias. Entonces, esto también es particularmente importante considerarlo. El acoso escolar o bullying. Bullying es una palabra inglesa que significa acoso escolar o intimidación, entonces debemos entender que cuando decimos acoso escolar y bullying es lo mismo, ¿sí? Solamente que bullying pues es en inglés y acoso escolar es como se le dice en español, entonces pues ahí podemos alternar, pero vamos a entender qué significa lo mismo. Un alumno sufre bullying o acoso escolar cuando se encuentra expuesto de forma reiterada y prolongada en el tiempo a acciones negativas por parte de uno o varios alumnos. Y aquí cabe señalar que para que exista el fenómeno del acoso escolar o bullying, sí tiene que ser algo que sea reiterado y prolongado en el tiempo. Si una vez pasó algo de que un compañerito te molestó una vez, no entra todavía como tal en el concepto de acoso escolar o bullying. Sigue siendo una forma de violencia, pero para que sea bullying sí tiene que ser algo de forma reiterada y prolongada en el tiempo. ¿Quiénes participan en el acoso escolar? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son los roles que se juegan? Y aquí tenemos como primer punto a la víctima. Existen dos tipos de víctimas de acoso escolar, que son las pasivas y las proactivas. El tipo de víctima más común es la pasiva o dócil. Suele presentar algunas de las siguientes características. Aquí vamos a entender que las pasivas son las que permiten que todo mundo pase por encima de ellos, que todo mundo los agreda, que no se defienden, que no pelean por sus derechos. Y parte de sus características es que son prudentes, sensibles, tranquilos, retraídos y tímidos. Estos son lo que nosotros, cuando vemos estas características, nosotros nos imaginamos rápidamente una persona y decimos, pues sí, es que realmente sí son las personas a quienes más les hacen bullying. Ojo, no porque tú tengas algunas de estas características significa que ya por eso vas a sufrir bullying, ¿sí? Estamos hablando de que estas son las características que suelen tener quienes ya son víctimas de bullying. En segundo punto, tienen tendencia a sufrir ansiedad, son inseguros, infelices y poseen una baja autoestima. Se deprimen y piensan en el suicidio mucho más frecuentemente que sus compañeros y aquí es cuando surge un ciclo negativo que se retroalimenta, es decir, tienes todo esto malo, estás sufriendo ansiedad, tienes inseguridad, eres infeliz, tienes baja autoestima. Luego te golpean en la escuela, te molestan, te insultan, ¿verdad? Entonces, esto contribuye a que te sientas más inseguro, a que tengas una más baja autoestima, ¿verdad? Entonces, todo esto va retroalimentándose y pues obviamente las consecuencias pues pueden ser muy graves. Se deprimen y piensan en el suicidio con mucho más frecuencia que sus compañeros. Este es un punto bien importante. La depresión, el suicidio, ¿sí? Son parte de esas consecuencias graves que hablábamos en el punto anterior. A menudo no tienen un amigo íntimo y se relacionan mejor con los adultos que con las personas de su edad. Aquí también es muy importante ver que algo que comparten las personas que padecen de este fenómeno que es el acoso escolar es que se llevan mejor con personas mayores. ¿Por qué? Porque estas personas mayores no los agreden, ¿verdad? Entonces, o muchas veces para ellos significa la ayuda que ellos necesitan
o la comprensión, y entonces por eso ellos buscan más a personas mayores. Y en el último punto, en el caso de los chicos suelen ser físicamente más débiles que sus compañeros, pues eso también es hasta cierto punto lógico, pero esto no quiere decir que porque una persona sea más fuerte o más grande que sus compañeros ya no le van a hacer bullying. También es posible que les hagan bullying. Ojo, estas son algunas características que comparten las personas que son víctimas. No quiere decir que porque tú las tengas o tengas algunas, quiere decir que vas a padecer bullying. El siguiente actor, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar, bueno, antes de eso, aquí nosotros tenemos como los contextos o los entornos donde se pueden dar los episodios de bullying, es decir, donde se detectan estas víctimas. En la escuela, estas víctimas suelen tener repentinos cambios en asistencia y logros académicos. Personas que a lo mejor iban con regularidad a la escuela y les iba muy bien, de pronto ya no tanto. Empiezan a faltar, empiezan a tener malas calificaciones. Asistencia errática, pues va con lo anterior. Pérdida total de interés por la escuela. Aquí también hay algo bien importante. Los alumnos relacionan esta sensación negativa, ¿verdad? Relacionan esta circunstancia difícil para ellos con la escuela y entonces piensan que si ya no van a la escuela ya no les va a pasar esto. El descenso en la calidad del trabajo escolar, también ya lo mencionamos. La dificultad de concentración en el salón de clases, obviamente esto tiene que ver con el hecho de que está esperando el momento en el que va a ser agredido, ¿verdad? Y esto pues obviamente yo creo que todos entendemos que es algo muy difícil. Van al receso tarde y regresan rápido, quieren reducir al mínimo el tiempo vulnerables o afuera del salón donde no haya nadie que pueda defenderlos. Tienen problemas de aprendizaje o diferencias con el grupo, se sienten muchas veces aislados, ¿verdad? Carecen de interés en las actividades escolares, pues va de la mano con lo anterior, ¿verdad? ¿Cómo te motiva la escuela si en la escuela te está pasando eso? Y en un caso muy extremo, se dan de baja de los cursos y no aceptan tutores o no aceptan ayuda. En su comportamiento social, más allá de la escuela, son solitarios, retraídos y aislados, pobre o ninguna interacción social, no tienen amigos o tienen pocos amigos y no son populares en el grupo o pasan desapercibidos. Esto son parte de los signos que muestra o parte de las características que reflejan las personas que son víctimas del acoso escolar. Manifestaciones emocionales, repetidos cambios de conducta y de humor. A lo mejor de pronto se comportaban de una forma y de repente drásticamente se comportan de una forma muy diferente. O de pronto andan muy bien y no sé, les mencionaste algo difícil para ellos o les mencionaste la escuela y de pronto se ponen de malas. Otra cosa es pasividad, timidez. Son callados, temerosos y asustadizos. Baja o ninguna autoestima y autoconfianza, esto también ya lo mencionamos en las características. Sobrereactivo ante el peligro o hipersensible, probablemente si una persona se aproxima hacia él piensa que le va a hacer daño, ¿no? Ya por todo lo que le ha pasado. Nervioso, preocupado, miedoso, inseguro. Yo creo que todo mundo que haya pasado por una situación difícil sabe que cuando te enfrentas nuevamente a esa situación difícil, pues obviamente todos estos son síntomas o son cosas que te pasan cuando esto crees que puede volver a pasar. Lloran fácilmente delante de otros o demuestran su debilidad con los otros. Bajas o ninguna destrezas asertivas. Y aquí es donde vamos a rescatar el concepto de asertividad de segundo, ¿verdad? Que tenemos que estar en un punto medio en el cual establecemos nuestros derechos, establecemos lo que nosotros queremos, pero sin pasar por encima de los derechos de los demás. Aquí es donde ponemos en contraste con una persona pasiva que permite que las personas pasen por encima o una persona agresiva que pasa por encima de los demás. Es decir, al ser asertivo yo estoy en un punto medio. Ni abuso de los demás, pero no permito tampoco que nadie abuse de mí. Y están irritables, destructivos, agresivos, pierden rápido el control, pelean, pero siempre pierden. Es decir, irónicamente las personas que muchas veces padecen el acoso escolar están irritables, agresivos, ¿verdad? Se comportan de alguna manera como si tuvieran miedo y pues de alguna forma es comprensible. El segundo actor ahora sí del acoso escolar son los acosadores precisamente, ¿verdad? También se les conoce como los bullies, que son las personas que agreden a sus compañeros.
Y algunas de sus características pues son las siguientes: fuerte necesidad de dominar y someter a otros jóvenes y salirse con la suya. Son impulsivos y se enfadan con facilidad. Aquí tenemos a personas que tienen esta necesidad por de alguna forma imponerse, ¿verdad? Y son impulsivos o se enfadan mucho, son muy enojones. Muestran escasa empatía hacia los estudiantes que sufren acoso, es decir, de alguna forma no consideran que a quienes agreden son iguales que ellos, ¿verdad? Se consideran más, y este es uno de los grandes problemas. Eh, a menudo se muestran desafiantes y agresivos con los adultos, incluidos padres y profesores. Aquí tenemos el típico agresor que no solamente trata de agredir a los niños, sino a todas las personas que tiene a su alrededor, incluso a quienes son una autoridad para él. Frecuentemente participan en otras actividades antisociales o contra las normas, como el vandalismo, la delincuencia y el consumo de drogas. Aquí tenemos que no nada más se queda en el bullying, ¿no? No solamente son acosadores o personas violentas, sino que además caen en otras cosas derivadas también de ir contra las normas. En el caso de los varones, suelen ser más fuertes físicamente que los demás de su edad y que sus víctimas en particular. Ojo, esto no siempre pasa, hay veces que también ocurre que a lo mejor no es el más grande, pero sí es el que es mejor con los golpes, y entonces pues es el que es el acosador. Y frente a la creencia común, no presentan problemas especiales en su autoestima. Antes se pensaba que también los acosadores tenían baja autoestima y que trataban de alguna manera de esconderlo siendo violentos, pero no necesariamente. Los posibles orígenes psicológicos del comportamiento acosador surgen por lo menos de los siguientes 4 motivos. El primero: los agresores experimentan una fuerte necesidad de poder y dominio. Parecen disfrutar cuando ejercen el control y someten a los otros. Y este es uno de los rasgos que de alguna forma resultan más interesantes, porque son adolescentes o niños, ¿verdad? Porque también pasan niños que de alguna forma a su corta edad ya entienden o ya sienten esta sensación de bienestar que tiene el tener el control. Entonces, ese es uno de los puntos que ocurren en estos acosadores. Herir o hacer sufrir a los demás les produce satisfacción, ya que han desarrollado un cierto grado de hostilidad hacia el entorno por haber crecido en un ambiente familiar desfavorable. Esto es algo que sí ocurre. A veces, como ya lo habíamos mencionado en los factores internos, ¿verdad? Cuando una persona crece entendiendo que solo hay 2 papeles, el de agresor y el de víctima, pues obviamente si tienes que escoger entre esos dos, dicen, mejor escojo el de agresor. Y entonces empiezan a tomarle gusto en ser los agresores, porque se consuelan diciendo, bueno, al menos no soy el agredido, al menos no soy quien está sufriendo. Entonces, estas personas no entienden a veces que hay más allá de eso, que no necesariamente todo se reduce a agresor y víctima. El tercer punto es que el agresor obtiene un beneficio en su comportamiento, ya que suelen coaccionar a sus víctimas para obtener de ellas dinero, tabaco, cerveza y otros objetos de valor. Aquí es donde, aparte del daño que les causan, de alguna manera también se benefician de sus víctimas. Y aquí es donde, pues de alguna forma, si estás obteniendo un beneficio, no hay consecuencias, pues entonces esto hace que los agresores sigan teniendo el mismo comportamiento. Y por último, su comportamiento agresivo se ve recompensado en muchas ocasiones en forma de prestigio. Y aquí es donde les comentaba que también la sociedad tiene que ver cuando le dicen, mijo, defiéndase, si le pegan, pegue usted también. Y entonces un padre muchas veces prefiere decir, oye, es que tu hijo le pegó al mío. Pues sí, es que es mi hijo, ¿verdad? Es que él no se deja. Entonces muchas veces fomentamos y premiamos estas conductas violentas cuando van acercando a los jóvenes a situaciones desfavorables. Y por último, tenemos a los observadores, es decir, ya hablamos de las víctimas, ya hablamos de los agresores, ahora vamos a hablar de los observadores, quienes observan sin intervenir, pero frecuentemente se suman a los agresores y amplifican el proceso. Son los que cuando el agresor golpea a la víctima, se burlan, se ríen, le hacen burla de alguna forma o molestan más todavía a la persona que está siendo victimada en ese momento. Entonces,
estos observadores también son otro papel que se juega dentro de este proceso del acoso escolar. Y esto se explica por el fenómeno del contagio social, que fomenta la participación en los actos de intimidación o también por el miedo a sufrir las mismas consecuencias si se ofrece apoyo a la víctima. Y aquí es donde, qué bueno que es a él y no a mí. Y ese es el principio por el que los observadores se unen al agresor, ¿sí? Y evitan defender o ayudar a quien está siendo agredido por miedo a que también se les agreda a ellos. Entonces, de alguna forma, los observadores tienen el papel, digamos, un poquito menos importante, ¿verdad? Pero también ahí están ejerciendo su papel, ¿verdad? En la mayoría de las ocasiones en perjuicio de la víctima. Y para finalizar el bloque, ¿verdad? Está el tema de la violencia en el noviazgo. En este semestre, en este curso de orientación 3, los primeros 2 bloques hablamos acerca de sexualidad, el tercero hablamos de violencia, y aquí pues la manera donde convergen, donde se unen, es precisamente en la violencia en el noviazgo. Y vamos a hablar de esto porque es un tema también muy complejo entre los adolescentes. Muchas veces en la adolescencia es donde tenemos nuestras primeras relaciones, ¿verdad? Con nuestras parejas, y entonces no sabemos qué esperar, no sabemos cómo comportarnos y muchas veces empezamos a permitir comportamientos violentos sin siquiera saberlo. Entonces es importante que nosotros sepamos cuándo estamos sufriendo de violencia y cuándo no. La violencia en la pareja refleja conductas de dominio de un género sobre otro, generalmente del sexo masculino hacia el sexo femenino. Esto por tradición, por historia, no porque sea correcto, pero hasta hace no mucho tiempo era todavía socialmente muy bien visto, ¿verdad? O al menos no era mal visto que las mujeres fueran maltratadas de alguna forma. Y pues muchas veces se aprenden en la familia, con los amigos y en la sociedad en general. Las conductas violentas no son percibidas como tales ni por las víctimas ni por los agresores, pues generalmente se confunde maltrato y ofensas con amor e interés por la pareja. Y aquí obviamente no estamos hablando tanto de la violencia física, ¿sí? Porque la violencia física pues obviamente sí es evidente que estás haciéndole daño, sino que más bien nos referimos a ciertas cosas, sobre todo en el ramo de la violencia psicológica, pero también de la violencia sexual, donde empezamos a presionar quizá a la otra persona para hacer algo que no quiere, sexualmente hablando, o que estamos provocándole un sufrimiento, que estamos provocándole un daño, ¿sí? De manera psicológica. También la creencia por parte de la víctima que sufre violencia es que el amor lo puede todo y que puede cambiar la otra persona, ¿no? Y esto tiene un efecto muy negativo porque entonces aquí lo que juega es la esperanza, ¿verdad? Que dice, es que va a cambiar, es que ya me dijo, es que se arrepiente, es que mi amor lo puede todo, ¿verdad? Y todas estas frases, no digo que no sean correctas, ¿verdad? Pero lo que terminan haciendo es favorecer a que la persona se quede en una relación donde está sufriendo violencia. ¿Por qué existe la violencia en las relaciones de pareja cuando se supone que se aman? Y aquí hay que decir que la violencia no se da por desamor ni por odio, ¿verdad? La violencia es un fenómeno complejo, como ya lo dijimos. Entonces no es como que no te quiero y entonces por eso te golpeo. A veces solamente se da en situaciones que aparentemente son normales, pero en realidad no lo son. Casos en los que esto sucede con frecuencia tienen que ver con roles y expectativas de género. Por ejemplo, cuando el hombre de alguna forma asume que toda la responsabilidad de la casa, por ejemplo, es de la mujer, ¿verdad? Si se supone que tenemos una relación de igualdad, ¿verdad? Y es algo que pasa mucho en nuestra ciudad, entonces se supone que si ambos trabajamos, que si ambos asistimos en la casa, a ambos nos deberían tocar las responsabilidades de la casa por igual, o a ambos nos deberían tocar las responsabilidades de los hijos, en caso de que hubiera hijos, por igual. Pero muchas veces no es así. Culturalmente, o por cuestión de roles o expectativas de género, la mujer que trabaja, aparte de trabajar, tiene que estar al pendiente de su casa y también tiene que estar al pendiente de los hijos, y el hombre pues únicamente la responsabilidad que tiene pues es trabajar. Esto estoy hablando de algunos casos, ¿verdad? Que todavía se dan. No digo que sea siempre, ni tampoco digo que esté mal. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, hay personas que todavía hoy en día dicen, es que
es un tipo de relación y es válido, ¿verdad? Si hay personas que así están contentas y así quieren llevar una relación, ahora sí que una relación es muy de que los dos estén de acuerdo y si los dos están de acuerdo, pues entonces, pues cada quien tiene sus consecuencias y cada quien toma sus decisiones. A partir de que nacemos y conocemos gente, aprendemos lo que se espera que hagan los hombres y las mujeres, es decir, los roles y los estereotipos. A esto se les llama diferencias de género. Y estas diferencias de género a veces son las que empiezan a ser desiguales. Los que empiezan, por ejemplo, a decir, ok, es que si un hombre tiene más de una pareja, incluso de una pareja sexual, eso es algo positivo, es un ejemplo a seguir, digamos, ¿verdad? Y por el otro lado, si una mujer tiene más de una pareja sexual, ¿verdad? Inmediatamente es marginada, es tachada, es juzgada de manera muy severa por los demás. Entonces, aquí es donde empezamos a ver estas diferencias. Esto se traduce en conflictos y si no se manejan correctamente, pues el resultado es la violencia. ¿Qué quiere decir? La mujer, por ejemplo, en el caso que les mencioné de que la mujer trabaja y está al pendiente de su casa y de sus hijos, de pronto, obviamente, todas estas circunstancias la rebasan y platica con su pareja y exige sus derechos, ¿verdad? Oye, es que también tienes que ayudarme. No, 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 es que eso es tuyo. Y si no se maneja correctamente, esta discusión puede llevar a la violencia. La violencia en el noviazgo se define como todo acto, omisión, actitud o expresión que genere o tenga el potencial de generar daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva con la que se comparte una relación íntima, sin convivencia ni vínculo marital. ¿Qué quiere decir? Si ya existe un matrimonio, ¿verdad? Pues entonces ya no es violencia en el noviazgo, porque pues entonces ya no hay un noviazgo, sino que hay un matrimonio, pues ya se convierte en otra cosa. Pero aquí hay que mencionar, ¿verdad? Que hablamos de daño emocional, o sea, psicológico, hablamos de daño físico y hablamos de daño sexual. Nuevamente encontramos los tres puntos de la clasificación de la violencia. Las características principales de la violencia en el noviazgo, ¿verdad? Son el acoso, seguir frecuentemente a la pareja, de repente aparecer por sorpresa, llamar para ver dónde está, qué está haciendo. Entonces, todo esto se convierte en un acoso. La intimidación, es decir, tratar de que la pareja te tenga miedo, ¿verdad? Comportándote de una manera muy violenta, gritando, mirándola feo, haciéndole gestos, o también acusar injustamente a la pareja de que está haciendo algo que es incorrecto, ¿no? Entonces, de alguna forma, amedrentarla o intimidarla, esa es otra de las características. Violación de la privacidad, esto también es importante, aunque haya una pareja, todos tenemos derecho a una privacidad. Entonces, si tu pareja de pronto ve tus mensajes, te revisa el teléfono, registra tu bolsa, tu cartera, de alguna forma viola tu intimidad, o sea, tu privacidad como persona, pues obviamente aquí ya es donde entramos a este punto. Las amenazas, cuando chantajeamos con hacer daño a la pareja o hacerle daño a alguien de su familia o incluso también amenazar con hacerse daño si esa persona no está con nosotros, que es algo que nosotros hemos escuchado muchas veces y que nos reímos porque se nos hace que eso no pasa, pero hay veces que sí pasa. La limitación de la independencia, todos, absolutamente todos, tanto hombres como mujeres, somos seres independientes y exigirle a la persona que no sea independiente, que se sujete a lo que nosotros queremos, o ser muy celosos y decir que es porque amamos, o controlar las actividades de la otra persona, o acusar a otra persona de que está haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Todo esto de alguna forma va limitando que la otra persona sea independiente. Por ejemplo, decir, es que, vamos a decir, una persona de la pareja, sea hombre o mujer, dice, ¿sabes qué? Voy a ir a una fiesta con mi familia. ¿Y por qué no me invitaste, por ejemplo? No, pues es que es nada más la familia o algo así, ¿no? Y luego, ok, si es nada más tu familia, entonces no hay ningún problema, puedo ir yo. O sea, como si la persona no fuera capaz de ir a un lugar sin necesidad de que la acompañe. Entonces, todo esto son cosas que normalmente vemos bien, incluso, por ejemplo, ya me voy, ¿no? Voy a la tienda y ahí va el hombre, ¿no? Es que te tengo que acompañar para que no te pase nada. Digo, vivimos en una ciudad peligrosa, pero el hecho de asumir que la otra persona no puede estar segura, no puede estar a salvo, no puede estar bien sin nosotros, pues eso va limitando la independencia de la otra persona.
La humillación, ¿verdad? Desacreditar, insultar, ridiculizar a la pareja en frente de otras personas o incluso cuando no se enfrente a otras personas, esta es otra de las características de la violencia. El aislamiento también es algo muy característico, que de pronto todo en tu vida tengo que ser yo, ya no tu mamá, ya no tu hermano, ya no tu perro, ya no nadie, únicamente soy yo y nada más. Este tipo de aislamiento también es algo característico, que luego pone a la otra persona también en una situación vulnerable, donde fácilmente sigue siendo violentada. Y por último, pues los celos, ¿no? Ser posesivos, experimentar un sentimiento de sospecha, ¿verdad? Y también considerar que prefiere a una persona en lugar de a la pareja. Y aquí es el clásico caso, ¿verdad? Es que si eres mi novia no puedes tener amigos, o es que si eres mi novio no puedes tener amigas. Esa manera de celos diciendo tú nada más eres mío, y entonces esto es otra de las características de la violencia en el noviazgo. Por último, vamos a mencionar algo que no solamente podría aplicar en la pareja, ¿verdad? Incluso también en otro tipo de situaciones, pero en este caso está diseñado así tal cual como lo encontramos aquí para un proceso de violencia de pareja. Y son 3 fases. Aquí hay que entender que es un ciclo, ¿no? Entonces es difícil entender dónde empieza, pero este es el proceso que se suele seguir. Y el primero de los pasos es la acumulación de tensión. Las peleas, discusiones, diferencias y la falta de comunicación en la pareja van acumulando tensión. Dicho de otra forma, es cuando la pareja va poco a poco teniendo fricciones, teniendo desacuerdos y todo eso como que se va acumulando. En siguiente instancia se encuentra la activación de la violencia o la agresión, es decir, cuando se explota, ¿verdad? Cuando ya la violencia puede ser emocional, puede ser física, psicológica, sexual, de cualquier tipo. Y esto ocurre, vamos a decir, la activación de la violencia es cuando físicamente golpeaste a la persona. Psicológicamente la hiciste sentir mal, sexualmente hiciste algo que la otra persona no quería. Entonces, ocurre esta activación de la violencia, ¿verdad? Después de haber acumulado la tensión, y aquí es donde estalla. Y en la siguiente fase es cuando hay un arrepentimiento o tregua amorosa, mejor conocida como luna de miel. ¿Y qué es lo que pasa en esta luna de miel? Después de un tiempo que se vive la violencia y la tensión es liberada, entonces como ya liberamos toda esa tensión que fuimos acumulando, pues otra vez aparentemente estamos bien y podemos seguir juntos, ¿verdad? Y aquí es donde la persona que agrede por lo general trata como de recompensar a la otra persona, dándole regalos, jurando que está arrepentido, prometiendo que no va a volver a suceder, que va a cambiar, ¿verdad? Pero que realmente ambos logran estar de acuerdo, ¿verdad? En continuar. Y pues evidentemente muchas veces, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces lo que pasa es que esto vuelve a pasar, ¿sí? Entonces el ciclo se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo. Entonces, jóvenes, hasta aquí en cuanto al bloque número 3 relacionado con la violencia. Si se fijan, vimos qué es la violencia, cuáles son todas sus aplicaciones, y es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir la violencia para que no la permitamos, y sobre todo tampoco para que no seamos nosotros las personas que son violentas, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de contribuir a que en una ciudad tan violenta como esta no siga habiendo más violencia. Podemos alcanzar un modo de convivencia en el que no tengamos que agredir a la otra persona, en el que no tenga que ser agredido yo, ¿verdad? Podemos llegar a una convivencia tranquila, podemos llegar a una convivencia en paz. No hay que permitir que se violen nuestros derechos, no hay que permitir que las personas de nuestro alrededor sean violentas con nosotros. Hay que tomar en cuenta que si yo estoy en una pareja, tengo que seguir siendo yo, no tengo que permitir violencia. Hay que entender que si estoy sufriendo violencia en la escuela o estoy sufriendo acoso escolar o bullying, tengo que decirlo, tengo que acercarme a las personas correctas, en este caso el departamento de orientación, algún docente que sea de su confianza, comentarle la situación para que se pueda hacer algo.
La violencia, si nosotros la vamos a seguir permitiendo, va a seguir ocurriendo, ¿sí? De alguna forma tenemos que oponernos a la violencia, pero no con más violencia, sino usando los medios que tenemos a nuestra disposición y que son los correctos para evitar que esto suceda. Jóvenes, espero que tengan buen día. Si tienen alguna duda, con gusto me pueden escribir. Ya saben cuáles son los medios de comunicación. Cuídense mucho. Nos vemos. Primero que nada vamos a revisar. Aquí está el contenido de los 3 bloques que se revisan durante el semestre. En este caso vamos concretamente a revisar el bloque número 3.